el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Vamos a hablar de manera general. Para hablar del arrebatamiento tengo que hablar de la iglesia. La iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo en esta tierra. La iglesia está conformada por todas las personas que han recibido a Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. Normalmente no se necesita creer en el señorío de Cristo para ser salvos, pero todos los que son salvos reconocen que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Por eso decimos, todos los que pertenecemos a la iglesia o formamos la iglesia, que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor, y nosotros somos sus hijos. La iglesia empezó cuando Jesucristo ascendió a los cielos, dio la promesa, les voy a dar a ustedes el Espíritu Santo, y la iglesia empieza cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y dice que hubo un gran sonido y lenguas como de fuego, y toda la gente se acercó a ver qué era lo que estaba pasando en ese momento. Y ahí inicia la iglesia. La iglesia inicia con el descenso del Espíritu Santo y su tiempo termina cuando el Señor Jesucristo viene, la toma y la traslada con él a los cielos. Hay algo que tenemos que ir aprendiendo, se llaman dispensaciones, tiempos, periodos. Ya le dije al hermano Daniel que necesitamos tomar un domingo para explicar esto, pero brevemente, vamos, no sé, una persona nace, es un tiempo, es niño, es adolescente, es adulto mayor, y son tiempos donde la persona no solamente va envejeciendo, sino emocionalmente también son tiempos distintos de la persona. La Biblia tiene tiempos. Cuando yo empiezo a leer el Génesis, empieza algo que son tiempos: el tiempo de la inocencia, el tiempo de Adán y Eva, pierden cuando pecan. Luego viene el tiempo de la conciencia, luego el tiempo del gobierno humano, luego el tiempo de la ley, luego el tiempo de la iglesia, luego el tiempo de la tribulación, luego el tiempo del milenio, y luego el tiempo de cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia se va dividiendo en tiempos, y cada tiempo Dios nos va dando más información. Así que cuando yo la voy leyendo, tengo que ir entendiendo esto de los tiempos. Además de que tengo que entender que a veces está hablando de Israel, le está hablando a la iglesia, o está hablando del mundo. Y tengo que ser sabio para no confundirme, sobre todo en estos temas de escatología. Empezamos con que el traslado de la iglesia, podemos escuchar el arrebatamiento, el rapto, pero traslado es como una palabra un poquito más interesante, más bonita, ¿verdad? El traslado de la iglesia es una promesa que el Señor Jesucristo hace en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 1-3, nos da promesa el Señor Jesús. Es un compromiso que el Señor Jesucristo hace consigo mismo para nosotros, los que somos de la iglesia, ¿verdad? Dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. No solo en mí como persona, sino lo que yo les estoy diciendo. Crean en mi palabra. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Paréntesis: creerle a Dios, creerle a la palabra de Dios. Ahora que usted ve lo que pasa con Israel, ¿sí?, que Hamás ataca a Israel, y que los de Hamás amenazan, y que los de Irán amenazan, y que Biden dijo, y que el otro dijo, y hasta Netanyahu dijo, todo esto que se dice. Pregúntense: ¿y qué dijo Dios? ¿Y qué es lo que va a prevalecer? ¿Lo que dijo Biden, lo que dijo Netanyahu, o lo que dijo Dios? Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. ¿Y cuál palabra va a imperar? La que dijo Dios. Es que Biden dijo, ¿qué palabra va a imperar? La de Dios.
El Señor Jesús aquí me está dando una palabra, un compromiso, una promesa. Se está comprometiendo consigo mismo en bendición de los creyentes. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No es como una ciudadela donde hay muchas casas. Usted tiene una casa y en la casa hay cuartos y sus hijos viven uno en cada cuarto, ¿cierto? Bueno, la casa del Padre es una, con muchas habitaciones donde vamos a morar nosotros y en la que el Señor haya preparado. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí está, ya es el compromiso. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, los voy a tomar y los voy a tomar para mí y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el Señor empieza a confirmar eso. Luego, cuando el Señor Jesús resucitó, muere, resucita, a los 40 días de la resurrección hay un grupo de discípulos. El Señor les está hablando y de un momento a otro el Señor empieza a ascender, a levantarse del suelo, de la tierra, y empieza a levantarse hasta que se empieza a perder en las nubes. Y de un momento a otro aparecen un par de ángeles detrás de la multitud y les dicen los ángeles: ¿qué están viendo? Y confirma la promesa que el Señor hizo ahí en Juan 14. Este mismo Jesús, que ustedes lo han visto irse, va a regresar con ustedes. Entonces, no solamente la promesa la da el Señor Jesús, sino que los ángeles refuerzan esa promesa, una confirmación de la promesa. Y entonces, esto del traslado empieza a tener mayor fuerza. No voy a leer los versículos todos porque créanme que son una buena cantidad de versículos, pero ahí los vamos a tener para estudiar. Además, lo que el Señor está haciendo es una petición. El Señor hace una oración. Busquemos ahí ese de Juan capítulo 17 verso 24. Juan 17, 24. Qué linda es la palabra de Dios, qué maravilloso. Juan 17, 24 nos dice la palabra del Señor. Cuando la logre encontrar. Y el Señor está haciendo una oración. Dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la oración que el Señor Jesús está haciendo aquí? Aquellos que me has dado, o sea, todos los que han creído, puedan estar conmigo, puedan estar aquí conmigo, y que ellos puedan ver toda la gloria que tú me has dado. Esa es la oración que el Señor hace. Nunca el Padre le ha negado nada a Él. Si usted ve ahí Juan capítulo 11, cuando va a resucitar a Lázaro, el Señor hace una oración y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por esto. Y el Señor hace una oración, maravillosa oración, hace una promesa a nosotros, la confirman los ángeles, pero también hizo la oración para que donde yo estoy ellos estén conmigo. Entonces tenemos una confirmación del traslado de la iglesia. Ahora, paréntesis, otro paréntesis, con la oración. A veces yo oro y siento que Dios no me escucha, ¿verdad? Nos pasa a todos. Pero ¿sabe a quién sí escucha el Señor? A su Hijo Jesucristo. Y el Señor Jesucristo toma mi oración y ora por mí al Padre. A mí tal vez me hubiera dicho que no, humanamente pensando, pero el Señor Jesucristo nunca le dice que no. Si yo oro conforme a su voluntad, Él me oye. Y si oro en el nombre de su Hijo, es como si Cristo orara
orara por mí. Así que voy a tener todo lo que le haya pedido. El arte de la oración es maravilloso. No vamos a hablar del tema, pero por lo menos para ir meditando un poquito. Bueno, entonces tenemos que el Señor hace una petición por nosotros. El Padre nunca le ha negado nada al Hijo. Luego, el tema del traslado de la iglesia aparece en muchos lugares en el Nuevo Testamento. Prácticamente cada libro del Nuevo Testamento, con excepción de Filemón y de Segunda de Pedro, creo, pero cada libro, cada carta del Nuevo Testamento menciona el traslado de la iglesia. ¿Okay? Eso sí, no confundamos, por favor, el traslado de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Algunos ya lo entienden, otros van a tener que entender. En esto que les decía de las dispensaciones, cuando termina la dispensación de la iglesia, es cuando la iglesia es tomada. A partir de ese momento empieza la tribulación. 7 años de tribulación. Y al final de los 7 años de tribulación, Cristo desciende literalmente y se para en el monte de los olivos, se divide en dos y hay el juicio de las naciones. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo, no se preocupe, pero por lo menos vamos a irnos haciendo una idea. Ahorita lo que estamos diciendo es que algunas personas dicen, no, yo no creo en el traslado de la iglesia. Pero es que la Biblia lo enseña. Sí, pero yo no creo. No le crea la Biblia. No le crea la Biblia. Usted niega lo que la palabra de Dios dice. Vean lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. No se preocupe, hermano, que estoy saliendo un poquito. Ya me ven. Apocalipsis 3:10. Le está hablando a las iglesias y dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Va a venir un tiempo de tribulación, dura 7 años. Es un tiempo sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra, pero yo te guardaré. O sea, usted no va a estar ahí, usted no va a pasar por eso. Usted no va a estar en la tribulación. Yo te guardaré, yo te voy a tomar, te voy a llevar a la morada celestial que he preparado para usted. Yo te voy a tomar porque oré al Padre para que esto sucediera y el Padre lo autorizó. Yo te voy a tomar y por eso envié a los ángeles para que confirmaran la promesa. La iglesia va a estar con Cristo, no va a pasar por la tribulación. Así que cuando Cristo venga por la iglesia, Cristo no va a venir literalmente a poner sus pies en el monte de los olivos, sino que eso es algo que va a suceder en el aire. Pero vamos a volver aquí al esquema. Bueno, aquí hay varios versículos donde nos dicen donde podemos encontrar menciones sobre el traslado de la iglesia. Y Apocalipsis 22:20, ¿verdad? Cierra diciendo: el Espíritu y la novia dice ven, y la iglesia dice sí, ven, Señor. ¿Para quiénes quieren que Cristo venga? Dios no dice, yo quiero que Cristo venga. Me encantaría que Cristo venga hoy, pero no porque estoy cansado de vivir, no porque estoy cansado de mi situación económica, no porque estoy cansado de mi situación de matrimonio, no porque estoy cansado de la situación con mis hijos, no porque estoy cansado del mundo, no porque estoy cansado de la pobreza, no. Ese no es un buen pensar, que Cristo venga hoy por el amor de Dios, que venga hoy, que ya no quiero más. No, eso no está bien. Es que yo quiero que venga porque lo amo. No quiero que venga porque tengo miedo de pasar la tribulación. No, yo quiero que venga porque lo amo, porque quiero estar con Él, porque quiero ver su rostro.
Porque quiero pasar a esa dimensión perfecta de santidad maravillosa, donde ya no hay pecado, donde puedo glorificar su nombre. ¿Por qué deseo que Cristo venga? Y hay otros que, siendo creyentes, no quieren que Cristo venga. ¿Por qué? Porque quieren todavía lograr cosas del mundo, porque tienen sus ojos puestos en las cosas del mundo y quieren terminar la profesión, quieren tener plata, o quieren ir a Europa, o quieren hacer los sueños que quieran hacer. Los solteros quieren casarse, y ojalá que los casados quieran seguir casados. A veces se pone difícil. El punto es el motivo. Yo quiero que Cristo venga. Quisiera que no terminara este culto. Quisiera que la mente del culto lo dijera el Señor Jesús en el cielo. Será maravilloso ese momento. Y estará cerca de pasar. Bueno, algunos dicen que es muy cerca. Avancemos otro poco. El estudio de la palabra de Dios es algo que necesita tiempo, necesita dedicación. Y necesita a veces años. Nosotros tenemos una traducción de la Biblia. La Biblia no fue escrita en español, ustedes saben, ¿verdad? El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Tiene algunas partes de arameo, especialmente en el libro de Daniel. El Nuevo Testamento casi todo fue escrito en griego koineo, en griego común. Alguna parte de Marcos tiene algo de arameo. Y para poder entenderla bien, necesitaríamos entender lo que la palabra quiere decir. El trabajo de los que estamos enseñando es tratar de explicar muy bien lo que dice. Le voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Quedémonos en bondad. ¿Qué implica esa palabra bondad? ¿Qué implica ser bondadoso? Normalmente nosotros pensaríamos ser bondadoso en una persona que tiene dinero y da dinero, ¿cierto o no? Y el que no tiene dinero no tendría la capacidad de ser bondadoso, ¿verdad? Pero la palabra bondadoso tiene profundidad. Tengo que entenderle la profundidad que tiene para poder vivirla, para poder obedecerla, para poder practicarla. Ser generoso. Y generoso implica no solamente ser generoso si tengo dinero, sino ser generoso en todo lo que hago con la gente. Ser generoso, ser entregado. Voy a hablar con una persona porque la persona necesita ser escuchada. Yo voy a ser generoso con esa persona. Yo me voy a quitar el reloj y a partir de este momento guardo el celular y a partir de este momento mi atención es solamente para usted. Eso es bondad, es ser generoso. Es ser generoso. Es dejar de amarme a mí para ir a buscar a aquel que pueda estar en un hospital y voy a ser generoso. Voy a darle lo que más vale en mi vida, mi tiempo. Y voy a ir y voy a ser generoso. Entonces, cuando yo estoy estudiando la palabra de Dios, tengo que de analizar muy bien la palabra, de dónde se tradujo, qué significa. Todo lo que vemos en la Biblia sobre el traslado, sobre el arrebatamiento, a veces le damos una sola palabra. Pero resulta que en la palabra de Dios tengo tres palabras que me hablan sobre eso. La primera palabra es parousia. Ahora, algunos dirán, no se pronuncia así. Y me hace gracia porque nadie sabe cómo se pronuncia. Así que, seguro el que tiene razón soy yo. Entonces, parousia. Nunca me gusta mucho cuando estoy predicando estar usando las palabras griegas porque es una persona ahí. ¿Y a mí qué? Pero necesitamos también crecer un poquito y como darles que sientan sed, deseo de aprender más de Dios. Bueno, aquí tenemos la palabra parousia. Aparece 24 veces en el Nuevo Testamento. Aparece 24 veces y es
indica el acto de que alguien venga y se haga presente. Alguien se está ahogando, está en la playa y de un momento a otro llega el salvavidas y se hizo presente y lo agarra y lo sostiene y lo saca, se lo lleva y lo pone a salvo. Es esa inmediatez de alguien que está en necesidad y alguien que viene urgentemente y lo toma para salvarle, para rescatarle. Cuando llegue la inmediatez de la tribulación de los 7 años que el mundo va a pasar de prueba, va a venir la parousia, va a venir Cristo para tomarnos a su iglesia y rescatarnos de todo el juicio que va a estar en el mundo. Y es tan así que lo repite hasta 24 veces. Bueno, en algunos de los 24 no habla exactamente del traslado, pero en su mayoría habla del traslado. Otra palabra que se usa también, ahí ustedes pueden tener los versículos, ¿verdad? Donde estamos analizando bien. Otra palabra que tenemos ahí es Apocalipsis. Como nosotros lo decimos, Apocalipsis. Apocalipsis. No queda muy corto. Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa revelación. Revelación. Ahora, recuerden que la palabra de Dios hay que estudiarla de manera literal, histórica, gramatical. Literal, histórica, gramatical. Así que tengo que respetar la gramática. Esta palabra Apocalipsis es una palabra compuesta. La palabra sin el artículo significa cubrir, tapar. Pero si yo le pongo el artículo significa lo contrario. En este caso se le pone ese artículo y implica descubrir, revelar, mostrar, enseñar. Entonces viene el Señor en el traslado de la iglesia para revelar, para revelarse, para manifestar su gloria maravillosa. ¿Cómo se imagina usted al Señor Jesús? A veces estamos afectados por las películas de Semana Santa, ¿cierto? Hay muchos pasajes de la Biblia que yo me acuerdo de la película de Semana Santa. ¿Sí? Y yo pienso, y el Señor Jesús, ¿verdad? Que aparece siempre con cara triste y con la corona y sangrando, pero recuerden que Él ya resucitó. Y cuando usted lee Juan capítulo 1, y Juan dice, es que vi uno semejante al Hijo del Hombre, pero ya no está igual. Sus ojos son como llama de fuego, su pelo es blanco como la nieve, su voz como el estruendo de las muchas aguas, está vestido de blanco, tiene un cinto de oro, sus pies como bronce bruñido. Es otra cosa, dice Juan, y cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra en mi hombro y me dijo, no temas. Todos los demás pueden temer, pero usted no tema. ¿Por qué? Porque usted me recibió, usted es salvo, usted es un santo, usted pertenece, usted me pertenece, usted no tema. Los demás teman, pero el que tiene a Cristo no tema. Y Juan recibe la revelación, por eso el último libro, Apocalipsis, significa revelación, se le revela todo. Y nosotros vamos a tener en ese traslado de la iglesia la revelación maravillosa. Lo que todavía yo no sé, no entiendo, cuando esté allá no voy a necesitar ni preguntarlo, porque voy a conocer cómo fui conocido. Voy a entender todo. Voy a entender absolutamente todo. La revelación. Así que en el traslado de la iglesia no solamente es el hecho de que Cristo viene por su iglesia y me lleva, sino que la parousia es que viene para estar a mi lado y sacarme de lo que va a venir, para revelarme lo que va a ocurrir y lo que va a pasar maravillosamente en la gloria celestial. Y luego hay otra palabra que se le agrega,
cuando la loma encontraba. Ok, se le perdió, hermano, ¿ya lo tiene? No. Por ahí vamos. Ok. Y luego tenemos una tercera palabra. Que la palabra lo que implica es iluminar. Se ilumina todo. Se me ilumina, la presencia de Dios me va a iluminar todo porque Él es luz. ¿Cierto? Él es la luz del mundo. Mi mente estaba en tinieblas, mi corazón estaba en tinieblas, recibí a Jesucristo y vino la luz a mi alma y mi corazón se ilumina y mi mente se ilumina y conozco a Cristo y lo recibo como único y suficiente Salvador. Cuando Cristo venga, nos va a permitir ver su luz preciosa, perfecta, absoluta, mayor que la del sol, lleno de gloria. Y lo maravilloso es saber que yo voy a estar en esa luz y que pertenezco a esa luz. Por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Ya cuando tenemos las notas, a veces lo que pasa con las notas es que son tantas que nos vamos perdiendo. Pero ahí vamos a tener todas las notas. Otra cosa que va a suceder, vamos ahí a Juan capítulo, Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Normalmente es los versículos que más se usan para hablar del traslado de la iglesia son estos de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En el verso 16. Primera de Tesalonicenses 4, 16. Y dice la palabra del Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquí tenemos entonces la omnipotencia de Dios. Ahora quiero que entendamos una cosa. Número uno, no todos los muertos resucitarán. ¿Quiénes son los que resucitarán? Los que están en Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. No todos los muertos. Cuando el Señor Jesús llega donde Lázaro, ¿verdad? Y viene la resurrección de Lázaro, ¿por qué el Señor al abrir la tumba no dijo, ven fuera? ¿Sabe qué hubiera pasado si hubiera dicho, ven fuera? Sin decir el nombre de Lázaro. Todos los muertos hubieran resucitado. Todos hubieran resucitado. Pero el Señor es específico. Lázaro, ven fuera. ¿Quién fue el único que resucitó? Lázaro. ¿Quiénes son los únicos muertos que van a resucitar cuando venga Jesucristo por su iglesia? Los que están muertos. Los que tenían a Cristo en su corazón y murieron físicamente. Ellos van a resucitar. Una vez estaba, lamentablemente, las cosas que pasan, la gente se complica, se había muerto una hermana en Cristo y el esposo, muy espiritual, estábamos en el cementerio, terminamos, dimos el mensaje y el esposo dice, es que no lloren tanto, si eso que está ahí, que vamos a echarle tierra, eso es basura. Que no se levantó la señora. La palabra de Dios dice que eso es una semilla que dice. Primera de Corintios. Dice, es una semilla que dice. Se siembra un cuerpo. La Biblia dice animal, pero no hay que entenderlo como lo hablamos en nuestros tiempos, ¿verdad? Orgánico. Se siembra una semilla, un cuerpo animal y resucita un cuerpo espiritual. No un espíritu, no confundamos.
un cuerpo espiritual, perfecto, sin pecado, con algunas virtudes que no tiene este cuerpo que tenemos ahorita. Entonces, yo voy a un funeral y sepultamos a un hermano, y yo recuerdo lo que dice la palabra, estamos sembrando un cuerpo orgánico, material, y va a resucitar un cuerpo espiritual, glorioso, maravilloso, conforme o semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una resurrección parcial, no porque no todos los muertos van a resucitar. Luego dice la palabra de Dios ahí en el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Bueno, voz de arcángel. Arcángel lo que significa es jefe de ángeles. Ahora, la Biblia me dice que hay querubines, serafines, arcángeles y ángeles. Tenemos todo el cuadro ahí. Es una doctrina, la doctrina de los ángeles, que es algo maravilloso de estudiar. Entonces tenemos querubines, arcángeles, querubines, serafines, arcángeles y ángeles. La Biblia me dice que Miguel es un arcángel. Y algunos dicen que Gabriel es un arcángel, como le tocó dar la anunciación a María, entonces le subieron el puesto. Pero la Biblia nos dice que Gabriel es un arcángel, es un ángel. ¿Okay? Ahora, la iglesia tradicional dice que habían 4 arcángeles, Miguel, Gabriel, Uriel y no me acuerdo de otro. Pero la Biblia solo me menciona un arcángel, hay más. Pero aquí el que viene con voz de mando, con voz de arcángel, no es Miguel. El que viene con voz de mando, con voz de arcángel es el mismo Señor Jesús. Porque Él es el que viene al frente de las legiones de ángeles. Como se lo decía a Josué, ¿verdad? Yo soy el príncipe del ejército de Dios. Entonces, imagínense que cuando el Señor viene en su parusia, en su revelación, en su apocalipsis, en su iluminación, no va a venir solamente el Señor, sino que va a venir el Señor y todo el cuerpo angelical. ¿Recuerdan cuando en el libro de Lucas aparece en la anunciación, ¿verdad? Aquella frase de bienaventurados los hombres en la tierra, etcétera, y dice que apareció los ángeles dando gloria a Dios? Bueno, así va a aparecer el Señor Jesús y esos millares de ángeles con Él. Así que ese encuentro que vamos a tener con el Señor ahí es tan esplendoroso que dan ansias de que pase ya. Qué glorioso, el Señor Jesús, los ángeles, los espíritus de las personas que están durmiendo en Cristo también vienen ahí. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Esta no es la última trompeta del Apocalipsis, no, esa trompeta del Apocalipsis tiene que ver con la destrucción que pasa en la tierra. Esta trompeta que está sonando aquí es una trompeta de gloria que llama a los creyentes. Cada dispensación termina con algún sonido. Aquí la dispensación de la iglesia suena. Ahora, otra cosa que va a ocurrir, que nos dice ese verso 16, qué increíble todo lo que nos da un verso, ¿verdad? ¿Qué dice el verso 16? Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Descenderá. ¿De dónde desciende? Del cielo. La Biblia me habla de que hay 3 cielos. ¿Lo sabía? Está el cielo que vemos acá. Allí es donde el Señor se va a detener para recibir a la iglesia. Está el segundo cielo, ahí donde está el sistema solar, la Vía Láctea, el universo, todo lo maravilloso que Dios creó. Y está el tercer cielo, donde está Dios, el paraíso de Dios. Ahí en ese primer cielo, dice la palabra de Dios que
Satanás. Si usted lee el libro de Efesios capítulo 6, dice de huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en este primer cielo. Por eso aquí dice, uy, mira lo que está pasando en el cielo. La oficina del diablo, quiere que vea para arriba. Ahí, y ahí donde está Satanás, en ese primer cielo, ahí se va a detener el Señor Jesús. Con todos los ángeles, con los espíritus de los que habían muerto en Cristo. Y Satanás solamente puede ser testigo de lo que está pasando. Satanás solamente puede ver su derrota. Porque todos esos que están siendo arrebatados, trasladados con Cristo a la iglesia, son personas que Satanás quiso destruirlas, quiso estorbarles, quiso que se fueran al infierno y no lo logró porque Cristo los salvó, los lavó con su sangre preciosa y son hijos de Dios. Y Satanás solamente puede ser testigo silencioso de ver la gloria de Dios manifestarse en ese lugar celestial. Se emociona uno cuando que pase ya, que pase ya. Necesito que pase ya. Entonces es la manifestación gloriosa de la cruz de Cristo. Los cuerpos que vamos a tener son cuerpos semejantes a los del Señor Jesucristo. No es que cuando vayamos al cielo vamos a ser espíritus, no, vamos a tener cuerpos. Espíritu, alma y cuerpo, solo que no es este cuerpo terrenal que se enferma, que le da artritis. ¿Sí? No es ese cuerpo, ¿verdad?, que cada día se va poniendo más encorvado. Yo medía 1,80 m, ya voy como por 1,61 m. ¿Okay? No es ese cuerpo, es ese cuerpo maravilloso, ese cuerpo glorioso, semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Es un cuerpo distinto, pero es un cuerpo. Y el Señor me dice que así va a ser. Cuerpos transformados. El verso 17 ahí en el 1 Tesalonicenses 4 dice, para estar para siempre con el Señor. No vienen las notas, pero parte de lo que puedo decirles es que cuando Cristo venga a reinar 1000 años en la tierra, ¿quiénes van a venir con Cristo? Nosotros. El Señor dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si Cristo viene a reinar, venimos a reinar con Cristo. Si Cristo está en el cielo, estamos en el cielo. Si Cristo viene a la tierra, estamos en la tierra. A veces la gente dice, es que el cielo ya... No vamos a andar de nube en nube tocando un arpa y silbando, no. Hablando de manera extraña. No va a pasar. Somos sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, y vamos a ser real sacerdocio, nación santa en el cielo, y cuando Cristo venga vamos a ser real sacerdocio, nación santa también aquí. Donde Cristo está, también nosotros vamos a estar. ¿Tiene un viaje programado para ir a conocer Tierra Santa? Usted dice, sí, pero no, la verdad es que nunca lo voy a hacer. El Señor lo tiene programado, no se preocupe. Que vamos a venir con Él a Tierra Santa. Y vamos a conocer Tierra Santa. Vamos a estar con el Señor en el milenio, dándole gloria, sirviéndole y honrándole. Y donde el Señor está, nosotros también vamos a estar. Ok. La Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. Estoy cuidando el tiempo y porque podremos hablar, créanme, que muchas horas de esto. Pero la Biblia llama a la iglesia la esposa de Cristo. Algo que pasa con lo de la esposa de Cristo. Recuerden que la Biblia fue escrita
es de cultura del Medio Oriente, y en el Medio Oriente no tienen los pensamientos que nosotros tenemos en Occidente. Allá los matrimonios no se daban como se daban aquí. Allá los matrimonios eran diferentes. Y sobre todo es histórico, porque puede ser que ya haya cambiado un poco el Medio Oriente y cómo se hacían los matrimonios, pero en los tiempos de Cristo tenían una manera de ser. ¿Qué pasaba? Bueno, llegaba el hombre, se enamoraba de la muchacha le correspondía, el hombre le decía al papá, papá, me enamoré de esta mujer. La muchacha le decía, papá, alguien va a venir a pedir la mano. Y venían los padres de él a hablar con los padres de ella. Se ponían de acuerdo. ¿Quién era la autoridad en ese momento? Los padres, ¿verdad? ¿A quién les dio Dios la autoridad de la familia? A los padres. La sociedad un día le quita esa autoridad a los padres. El gobierno le quita la autoridad a los padres, pero la autoridad la tienen los padres. Y entonces llega y se ponían de acuerdo y firmaban un contrato. A partir de ese momento, a partir de ese contrato firmado, legalmente, ella era la esposa de él. Él es el esposo de ella, legalmente. Pero no se unían. Eso se le llamaba desposeo. No se unían. Y tampoco le decían, bueno, venga a marcar y no, usted aquí se me desaparece. Y se iba por un año. ¿Y por qué se iba durante un año? ¿Qué era lo que iba a hacer el hombre durante un año? A preparar la morada de la esposa. A preparar la siembra, a preparar las cabezas de ganado, a preparar lo que haya que preparar. Pero se iban a preparar. Y cuando se cumplía el tiempo, el esposo venía, ¿por quién? Por su esposa. No venía por la hermana, por la tía, por la sobrina, por la amiga, por la prima. Venía por su esposa. Solo por su esposa. Así el Señor Jesús va a venir en el traslado de la iglesia. ¿Por quién? Por su esposa. Para llevarnos a qué lugar? Al que Él preparó. ¿Para quién? Para su esposa. La esposa de Cristo es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No es la idea de cabeza aquí, no entiendan como que es el dignatario, el que manda. Él es el Señor. Y claro, es el que manda. La cabeza de la iglesia es el que prepara, el que sirve, el que busca, el que abraza, el que sana. Este es el trabajo de la cabeza. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Y nosotros somos la iglesia. Por eso en el Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. ¿Y quieren que les hable de las bodas del Cordero? Van a tener que venir a la siguiente lección. Eso es otro tema que nos va a llevar tamaño rápido. Lo que ya para ir concluyendo, a Israel se le han dado muchas señales. Señales van, señales vienen, vean a la higuera. Y hace 3 domingos estuvimos hablando de eso. Pero a la iglesia no se le dan señales de cuándo va a ser el traslado de la iglesia. Solo se le dice que va a pasar. Ahora, yo miro lo que pasa en Israel y digo, si ya está por este lado Israel, pues quiere decir que el traslado de la iglesia está cerquita. Ahí nomás. Está por suceder. Pero no para asustarme, sino para esperarlo. Imagínese esa novia esperando al marido. ¿Ah? Y estaba en su casa y dicen, faltan 6 meses. Faltan 5 meses. Faltan 4 meses. Estaba en cuenta regresiva deseando que el marido apareciera. Nosotros los de la iglesia debemos de estar deseando, anhelando que Cristo aparezca y venga por nosotros. Paréntesis, para no dejarlos con eso. Ya me sonaron la campana. Para no dejarlos con esto. ¿Qué pasaba si en aquel momento
en que se casaban, hacían el contrato matrimonial en los tiempos del Señor Jesús, en aquella cultura, resultaba que ellos se dieron a escondidas. Y ella quedaba embarazada. ¿Qué pasaba? No pasaba nada de la esposa. Lo que pasaba es que el papá le decía: chao contigo, ¿ah? Es que todavía me falta la mitad de la casa. Pues vivan en la otra mitad. Chao contigo. O sea, era la esposa, estaba dentro del contrato. Por eso cuando María queda encinta, ella está desposada con José. Y el ángel le dice: no temas de tomar a María por mujer. Y entonces se adelanta el que viva juntos. Meramente como para que lo tengan presente y en algún momento lo vayan a leer y lo queden confundidos. Bueno, creo que casi vimos mucho de lo que había que ver. Créanme que falta la mitad. Sí. Pero necesitamos terminar y cerrar con algo que edifique mi vida y que edifique su. No le tenga miedo al traslado de Dios, porque el que viene por usted es alguien que le ama. Pero que no le va a amar cuando venga el traslado, es que le ama hoy, le ama ya, le ama ahorita, en este momento. Ese que va a venir por la iglesia es el que dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te voy a ayudar, siempre. Es nuestro Señor Jesús. Nadie, como dice el coro, nadie pudo amarme como Cristo. ¿Por qué no se deja amar por Cristo? Déjese amar. Deje que el amor que Cristo le tiene a usted sea libre. Cristo quiere lo mejor para usted. Cada vez que le dice no, lo que está evitando es que algo malo le vaya a ocurrir, porque le ama tanto que no quiere que nada malo le pase, quiere que todo lo que le suceda sea bien y para la gloria de Él. Que quiere lo mejor para su vida. No le tenga miedo al traslado. Y no le tenga hoy miedo a ser amado por Cristo. Deje que Cristo le ame intensamente, maravillosamente, profundamente, poderosamente, grandemente. Y si está pasando por un valle de sombras, Cristo lo pasa con usted. Y si viene un golpe, Cristo lo va a recibir por usted. Si usted lo deja, deje que Cristo sea ese esposo protector, maravilloso, que ama a su esposa, y nosotros somos la iglesia. Nosotros somos esa esposa. Y oremos para que otras personas todavía tengan la oportunidad de venir a ser parte de esta iglesia que va a ser trasladada de esta tierra a la gloria eterna. Amén. Padre mío, gracias por este tiempo, por tu bendición, por tu misericordia, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Edifícanos siempre en actitud de oración. Hay alguien que no tenga a Cristo en su corazón, que diga: necesito salvación. Hay alguien que tal vez hoy vino a la iglesia porque tenía que venir, porque no tenía otra cosa que hacer, pero no tiene a Cristo en el corazón. Sabe que aunque usted haya venido con esa actitud, vino porque Cristo le trajo, porque Cristo le ama, porque Cristo no quiere que usted se condene, sino que tenga vida eterna, que sea parte de la iglesia, que llegue a ser parte del traslado. Venga a Cristo, reciba a Cristo, ábrale su corazón a Jesucristo, porque hoy es el día de salvación, maravilloso día de salvación, es el día de la gloria bendita en que usted puede pasar de muerte a vida. Y el Señor dice: venid amigos que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hoy es su día, maravilloso día. Reciba a Jesucristo, haga de su corazón, dígale: Señor, soy pecador, lo reconozco, te pido perdón. Lávame con la sangre de tu Hijo derramada en la cruz del Calvario. Y en este momento recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Señor. Amén.